Mediodía en Chile, bienvenidos. Aquí comienza Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales y diversas plataformas de las redes. Aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos, nuestros derechos, no son favores políticos. Una vez más estamos acercándonos lentamente, vamos caminando por las autopistas digitales para acercarnos a Mulchen, si no me equivoco, y llegamos a una esquina de una casa, golpeamos, toc, 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 y mire usted quién nos abre. Aquí llegamos al rincón de don Jorge Abásolo, periodista y escritor, prolífero por lo demás, un hombre que no se detiene ni un minuto ni descansa en crear, en escribir, en recrear y amenizar la vida de tantos lectores que tienen sus publicaciones. Así que, don Jorge, gusto de saludarlo una vez más aquí en Tribuna Ciudadana. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal, Miguel? Sí, bien, un poco tedioso estos últimos días. He salido muy poco porque algunos familiares enfermos. Pero yo estoy más acá en Mulchen, estoy en Angol. Ah, en Angol. Bueno, Eh, Eso ve usted, ya, significa que estoy a parece que el bus me quedé dormido y el bus pasó de largo. paso de largo. Bueno, tengo Estamos que... aquí a... Mucha gente ubica más Coyipulli que Angol, porque Coyipulli, que tiene 15.000, 20.000 habitantes. Por el puente Eh, Cuyipulli. claro, por el viaducto Mayeco, por el puente. Nosotros estamos a 33 kilómetros de Coyucuy, Ya. pero no estamos en la carretera. Angol, eso le hizo mucho daño a Angol, porque Angol alguna vez, en la década del 50, todavía la carretera pasaba por acá. Me da la impresión que fue el terremoto del 60, cuando se hace un nuevo trazado de la carretera panamericana, que se llamaba en ese tiempo. Ahí se decide que no pase la carretera por Angol, porque en realidad no tiene sentido, ¿ah? Es Ya. desviarse demasiado. Sí, Algunos alegan que fue una injusticia, yo creo que no fue injusticia, yo creo que fue una lógica ingenieril. yo recuerdo los viajes de mi tierna y añorada juventud. Voy a casi correar, voy a decir de mi primera juventud para que crean que estamos todavía con ese espíritu y ese ánimo y esa fuerza juvenil. Del trayecto de mi pueblo, de Chiguayante, en la región del Biobío, ese pueblo que está a 10 kilómetros de la metrópoli, que es Concepción, pero por el litoral, ahí está el camino que uno llegaba a Temuco y pasaba por el viaducto, pues, pero resulta que el camino a Temuco iba por abajo y Claro, pasaba era la cuesta de Mallejo. y sobre todo después del terremoto del 60 pasábamos por abajo, entonces había que realmente saber conducir y después empinar un rumbo y los motores, no vamos a decir que eran muy buenos los vehículos en la época, pero eran buenos, pero grandotes, había que tener habilidades de conductor, más que chofer Sí. había que saber conducir. Bueno, yo tuve, Y en ese tiempo no habían libros de instrucción para aprender a conducir, sino que era la praxis nomás. Aun cuando, ah, aquí lo voy a introducir en el tema, usted que es un experto, aun cuando hacía muchos años, siglos tal vez, se había inventado la imprenta, pues, pero resulta que no estaban impresos exactamente. los cursos de conducir, se conseguían más o menos de acuerdo a los criterios de las distintas municipalidades. Pero hoy día es Sí, distinto, porque con la imprenta ya, oiga, la imprenta ya quedó de lado, ¿ah? Todavía quedan algunas nomás para los eh, libros. ¿Qué pero me hay dice que usted? rendirle un homenaje porque esto de la imprenta me surgió a raíz de, anoche o antenoche estaba leyendo una revista española. Entonces entrevistaban a varias personas y la pregunta era la misma para unas 7, 8, 10 personas del mundo intelectual, del mundo de la academia. Entonces se les preguntaba cuáles eran, a su juicio, las
7 maravillas del mundo moderno. Bueno, la mayoría respondía de monasterios, iglesias, uh, lugares que más o menos uno conoce por lo fastuoso, ¿no? Entonces, Rosa Montero, la gran periodista española que tuve la oportunidad de entrevistarla, y que además es Premio Nacional de Literatura en España, ella colocó la imprenta. Ya a mí eso me dejó descolocado, pero en forma grata, porque la mayoría colocaban arquitectura fastuosa o hechas con, no sé, una arquitectura, podría ser de avanzada, ingeniosa, rompiendo los moldes tradicionales de lo que es la arquitectura. Me nombraron ahí a Álvaro Aalto, que tengo entendido que fue el que diseñó la capital de Brasilia, ¿no? De Brasil, que es Brasilia, porque la capital de antaño de Brasil era Río de Janeiro. Así es. Entonces, a mí me gustó eso porque es increíble. Yo hice un trabajo hace un tiempo, pero varios años, de lo revolucionario que fue la imprenta, una cuestión que hoy día a la juventud y a los no tan jóvenes no les dice gran cosa. Pero pensemos que la imprenta data del año 1438, o sea, antes de que Colón descubriera América. Es de los últimos años de la Edad Media. Y aquí podemos ir a recordar un hecho histórico, que es la caída de Constantinopla, que marca la frontera entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ahora, la Biblia, la primera Biblia, se imprime en el año 1456, que la imprenta data del año 1433, o sea, no mucho después. Ahora, sin duda que esto fue una revolución para muchos escritores consagrados, otros bisoños muy incipientes, pero la imprenta tuvo una gran enemiga en su época, que fue la Iglesia Católica, por razones más o menos obvias, si lo miramos desde la perspectiva actual, porque la Iglesia Católica como entidad, como institución, comprenderá usted, pues Miguel, que arbitraba o cohesionaba todo el conocimiento, incluso lo que era filosofía, psicología, estaban pañales, pero había muchas humanidades ciencias que después se escindieron, pero el pensamiento fundamental, incluso todo lo que se relaciona con el ser humano, con lo ontológico, pasaba por la Iglesia Católica. Entonces, con este invento revolucionario que es la imprenta, la Iglesia obviamente que monopolizaba la verdad y no quería que se contrariara el pensamiento oficial de la Iglesia. De manera que ellos hicieron lo posible para que aquellos libros que no colindaban o que no iban a parejas con el pensamiento de la Iglesia Católica se restringieran a lo mínimo, o algunos lo incautaban derechamente, dependiendo del país. Pero yo creo que cuando una idea le llega a su momento, no hay manera de detenerla. Cuando un invento tan revolucionario como la imprenta, en que todo el mundo quería leer, quería documentarse, trajo muchos efectos colaterales también. Empieza la lucha por aprender a leer. O sea, la imprenta indirectamente, tal vez Gutenberg nunca lo imaginó, que con esto iba a alfabetizar al mundo. Es imposible, yo creo que hoy día, aunque se ha dicho que la imprenta fue tan revolucionaria como Internet, se le ha llegado a comparar, bueno, ahí habría que hacer un desglose más exhaustivo para ver quién tuvo más relevancia. Podría ser Internet por la cantidad de millones de habitantes a los cuales llega. La imprenta, claro, llegó a Europa fundamentalmente y su, no sé si diseminación fue bastante lenta. Sí, pero... Lo cual no significa que, o sea, sí. Yo creo que cuando uno dice el invento de la imprenta, oye, ese año debe haber sido grandioso, monumental para las letras. No ese año, varios años después, porque la difusión de la imprenta no fue fácil, era lenta, en razón de los elementos técnicos primarios y básicos que había. O sea, Sí, esto pero no fue un invento de la noche a la convengamos, mañana.
sí, convengamos que previamente a eso, más bien recordemos, eh, la preservación del conocimiento estaba entregada fundamentalmente a formas pretéritas o previas, precursoras de la imprenta, que eran los papiros, estos grandes escritos que se pasaban, y ya habían eruditos, gente que sabía leer y escribir, pero evidentemente era gente, como digamos, de un grupo, de una élite que tenía acceso a aquello. Pero yo no entraría a comparar el invento de la imprenta con la Internet, porque son ciclos y épocas, una vez precursora de la otra. No podría haber escritura gráfica sin haber habido imprenta, y sin eso no habría escritura gráfica también en el Internet. Por lo tanto, una cosa lleva a la otra, no sabemos qué es lo que va a haber más adelante. Hoy por hoy tenemos la inteligencia artificial en los teléfonos, donde usted habla y se le transforma en texto, y además sale una voz a leerle el texto. Así es que no sabemos todavía a cuál es. El día de mañana vamos a decir que la inteligencia artificial superó a la Internet, porque resulta que tú eliminas el Internet y tienes comunicación telefónica con la inteligencia artificial. Entonces Claro. ya saltamos a un tema de comunicación satelital, más que a través de la red. Pero no es una disputa, pero lo importante es reconocer que la imprenta sí fue precursora de la sistematización del conocimiento mediante los libros, mediante la prensa, que fue precursora también del periodismo, ya en forma más masiva, ¿no es cierto? Y no aquellos que estaban reservados a los que escribían en los papiros o antes que eso, solamente en una escritura reflejada en piedra o en orfebrería. Así que la imprenta Pero para bueno, mí, claro, la imprenta es la precursora del conocimiento sistematizado y que se expresó fundamentalmente en libros. Y si no fuese así, ya que usted menciona la iglesia, bueno, no habríamos conocido a Lutero, que fue que tradujo no solamente tradujo la Biblia al alemán, sino que además la imprimió en una imprenta alemana además, digamos, ¿eh? Generando el enojo y la decisión de la iglesia y generando allí una vertiente distinta a lo que perdura hasta nuestros tiempos por lo demás. Digamos. Pero no me sí. sorprende la alusión que usted hace, mi querido amigo, al rol de la iglesia, para nada. Eh, No, porque en ese tiempo la iglesia tenía el monopolio de la verdad. Eh, Sí, bueno, pero está la Inquisición, lo quisieron conservar, era la pero, disputa de los papas, porque acuérdate que los papas eran terratenientes, se casaban, se heredaban se, los títulos, era otra época, habían digamos, papas de 12 años, hubo una época en que la iglesia, uno de los cismas mayores, llegó a tener 3 papas simultáneamente. Bueno, ahora, así es. lo que no me... hay una cosa que a mí me hizo mucho sentido, ruido llaman ahora, porque de la invención de la imprenta es de tal gravitación que se ha llegado a decir que fue impuso un modelo de comunicación, lo que no es exagerado. Hoy día imponer un modelo de comunicación sería muy difícil, pero es cosa de ver. Por ejemplo, aquí tengo un libro, como yo junto libros de no chilenos que alguna vez estuvieron en Chile, 1 año, 2 años, 5 años, y dejaron plasmaban sus escritos en diarios que después se tradujeron en libros, su residencia en Chile. Yo recomiendo este de Samuel Johnston, que es muy poco ¿Ya? conocido, ¿Ya? porque Samuel Johnston lo trajo José Miguel Carrera para que instalara la primera imprenta. Entonces yo cuando cabro decía, ¿cómo habrá sido instalar la primera imprenta en Chile? Habrá sido muy sofisticada, hasta que la conocí. De hecho está, hoy en día yo tengo una foto al lado de esa imprenta, la primera imprenta que se la trajo
José Miguel Carrera Chile, y era una cosa tan simple que yo, claro, con la mentalidad de ahora dije, pero ¿cómo tenían que traer a un norteamericano desde los Estados Unidos para que echara a andar esta cosa que es tan simple? Nosotros conocimos el papel roneo cuando se hacían, los profesores hacían unas pruebas, El eso mimeo- ya era una el exquisitez. mimeógrafo, el mimeógrafo, El mimeógrafo yo creo que era más posterior, engorroso que manejar que una imprenta, pero hay que situarse también en la época. Tuvieron claro. que traer un experto, Samuel Johnston, que le gustaba mucho la juerga por lo demás, y que se quedó en Chile y habla lo bueno y lo malo que vivió en este país. Él era más carrerino que ojiguinista. Sí, Es interesante porque no solamente habla de la imprenta, sino ahora habla de los 2, 3 años que estuvo acá en Chile. Y él era bien bohemio. Es muy interesante leer esto. Lo que iba a decir, que uno ve la imprenta en la Biblioteca Nacional y dice, ¿cómo un chileno no podía instalar esto si es tan simple? Bueno, hay que ubicarse también en el contexto, en la atmósfera de la época. Yo me imagino que los primeros autos también no los arreglaba cualquier mecánico. De hecho, los primeros autos en Londres, por ejemplo, cuando un auto iba a más de 8 kilómetros por hora, tenía que ir un tipo adelante corriendo, generalmente era un tipo atlético, con un pañuelo rojo advirtiendo el peligro. Venía una máquina a 8 kilómetros por hora. Entonces, claro, a uno le causa risa eso ahora, pero en su momento fue una verdad que tiene que haber causado más de algún estrago. Imagínese Ahora, que imagínese que alguien quiere arreglar en su casa el teléfono. claro, claro. Bueno, esto es tan así que Ah, yo digo, por ejemplo, yo tengo un celular, el otro lo dejé allá. ¿Cuántas propiedades tiene un celular y cuántas ocupamos? Yo creo que no empleo más de 4 o 5 claro. y creo que tiene más de 80 Dice herramientas de uso. como herramienta Sí, claro. que yo las podría utilizar, Sí, pero en virtud del tiempo, como vivimos una sociedad, bueno, se le ha llamado de tantas maneras a esta sociedad, la del espectáculo, la de la sociedad contra el tiempo, la sociedad de las comunicaciones, la verdad es que dudo que haya un chileno que aplique todos los usos que nos brinda un celular. Yo lo uso para WhatsApp, fundamentalmente, llamado, Facebook y no sé, dos más. bueno, Pero hay una multiplicidad de usos. yo te confieso que estoy aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial en el teléfono. En este Ah, minuto estoy incursionando en eso porque me apasiona eh, el descubrir estas herramientas nuevas y para qué sirven. Incluso, ¿sabes? podríamos hacer un programa Pues, destinado a eso más adelante, Miguel, sí, porque antes usted hablaba de la inteligencia artificial comparándola con la imprenta. Yo creo que claro. las comparaciones siempre son válidas. Lo que pasa es que nosotros ya hemos vivido, sufrido, gozado, sabemos los alcances que tuvo la imprenta. Pero lo de la inteligencia artificial a mí en lo personal me asusta, porque hoy día con el mundo del globalismo esto se va a emplear en forma inmisericordia. O sea, yo creo que la inteligencia artificial termina con una escala valórica, porque hay muchos científicos que van a llegar hasta el final con esto. Otros que podrían tener un sentido ni siquiera religioso, un sentido más espiritual y que pueden advertir, como buenos científicos que van adelantados respecto a nosotros, ¿no? Advertir que esto puede ser un gran daño para el ser humano. Ese es el tema de la ciencia, que a veces se escapa de las Mira, manos. Acuérdese de la carta de Albert Einstein a Sigmund sí, Freud por el sí, asunto de la bomba atómica, cuando él sí. quería que toda esta energía nuclear fuese utilizada en aras del ser humano a través del área de la medicina. Bueno, Entonces, hay muchas cosas que se hoy nos día escapan. tenemos una película en los cines chilenos que habla de este tema y el encuentro de estos dos grandes hombres que coinciden con la creación de la primera bomba atómica. Pero fíjate con esto de la inteligencia artificial, y tú hiciste una mención con respecto a la Biblia. Yo tengo aquí una Biblia
que me autografió, que me dedicó el cardenal Raúl Silva Enríquez. Se lo mencionaba yo el otro día en una conversación con Claudio, nuestro director. ¿Y por qué saco a colación? Porque una de las cosas que me interesa de la inteligencia artificial es preguntarle, decirle, ¿quién escribió la Biblia? Es decir, sale haciendo una primera frase, una afirmación, Dios creó la tierra, ya, momentito, ya, está bien. ¿Quién escribió eso? ¿De dónde partió? Porque yo tomo tu libro, el último, ¿no es cierto? Humor y política, y dice autor Jorge Abazo, y sale además una bibliografía y salen todas tus obras. Y la Biblia, que es un libro estratégico en la vida del ser humano, para creyentes y no creyentes, parte con una afirmación, pero no dice nada más. Entonces dije yo, aquí tengo me va a ayudar a investigar el tema con la inteligencia artificial. Vamos a ver qué me va a responder. En otro programa te lo comentaré. ¿Ah? Pero sí, está bien. Ojo, bueno, hay muchos que leen la Biblia. Volodya Telfelborn, que en paz descanse, leía mucho la Biblia, me lo dijo, porque lo entrevisté un par de veces. Y él lo leía como un libro histórico. Ahora, eso que dice usted, Miguel, yo creo que está esa información en Google. De hecho, yo creo que la leí una vez, pero hay las apetencias de uno, son tantas las curiosidades que uno tiene que ir segmentando y el tiempo siempre se hará breve, muy breve. A mí me gustaría tener más tiempo para por ejemplo, inundarme de mayores conocimientos de metafísica y sobre todo de ontología, todo lo que tenga que ver con el ser humano, con el ser, la existencia. Me llama la atención, por ejemplo, tipos que han sido un poquito perversos en la historia, de pronto han tenido gestos de magnanimidad que a mí me dejan descolocado. Y por otro lado, hay gente que ha sido muy buena durante 20, 30 años en su vida cometen un crimen y en forma deliberada. Todos esos desencuentros que hay en la mente a mí me llaman mucho la atención. Ahora, yo creo que esa información, ¿quién escribió la Biblia? Usted se va a Google y van a salir... se lo puedo preguntar también a un amigo, Gerardo Cabello, que sabe mucho de este tema, porque estudió para sacerdote jesuita, y también él reconoce, claro, que hay libros que no están escritos, fueron proscritos, exiliados de la Biblia oficial, digamos. ¿Ah? Sí. Y el que escribió mucho de eso también, que está entrevistado en un próximo libro que pienso editar el próximo año, es Juan José Benítez. Lo que a mí me pasa con Juan José Benítez, que siendo un tipo serio, no sé hasta dónde llega en sus escritos un cierto grado de ficción, pero que es un estudioso del tema, claro que lo es. A mí me pasa con Juan José Benítez lo mismo que me pasa la nené, mi señora, por ejemplo, que usted la conoce, que le gustan las novelas de ficción, novelas históricas. A mí no me gustan, entonces me preguntaba, yo soy más de ensayo. ¿Por qué? Porque si leo una novela de Napoleón, no sé lo que es verdad o lo que es ficción, si por algo es novela ficcionada. Bueno, hay Sí. gente que le apasiona ese tipo de cosas, Mira, y yo no entiendo cómo hay gente que tú, es fanática de la ciencia ficción. Bueno, a mí me gustan los hechos claritos, pero lo que mira, realmente ocurrió. yo voy directamente al grano en este tema porque ¿por qué pienso en la inteligencia artificial? Porque creo que supera lo que pueda decir Google. Y Google no es una fuente confiable, porque cualquier persona puede afirmar tal cosa. Entonces quiero llegar hasta donde llega la inteligencia artificial. Yo tengo aquí en mi mano un librito de JJ Benítez, que tú lo acabas de mencionar. Y el libro se llama El linaje secreto de Jesús. Lo estoy leyendo, tengo destacado varios párrafos tranquilamente, y se confunde lo que tú dices precisamente, justamente, lo que es bibliográfico, hechos que se pueden corroborar o constatar comparativamente, lo que no significa que sea cierto, pero sí coinciden las versiones con parte de la imaginación, la literatura,
algo fantasioso para darle un contexto. Pero eso deforma las cosas. Yo recuerdo en mi época de internado en el Colegio de Salesianos en la ciudad de Concepción, donde cursé 12 años y la mayor parte de ello interno, la historia sagrada. Pero la historia sagrada es literatura, es novela. Es una novela sobre respecto de, y te crean imágenes, por supuesto, muy occidentales, toda gente muy rubia, de ojitos verdes, digamos, y las niñas maravillosas, los ángeles o qué sé yo, las mujeres. No tiene nada que ver con la realidad que después uno cuando estudia. Pero está esta diferencia, y por eso me llama la atención que preferí no entrar a Google para preguntarle quién escribió la Biblia y de dónde salió la primera afirmación que dice, y Dios creó la tierra. Es que, a ver, una pequeña digresión. Dígame. En Google, lo que me gusta a mí de Google es que ahí, si va a hacer usted esta pregunta, Miguel, se va a encontrar con respuestas contrastantes. Pero claro, Una versión católica, una no católica, una agnóstica, otra desde el punto de vista filosófico, y después las puede licuar y llegar a su propia conclusión. Porque si espera la inteligencia artificial, ojo, le va a pasar lo mismo. Con la inteligencia artificial, respecto de ciertas preguntas o de muchas, vamos a tener también respuestas contrastantes. A mí lo que me preocupa es que, dada la escala valórica a nivel mundial, y se ha producido aquí un avance científico-tecnológico que no tiene un cerco final de sensatez. Se acabó el criterio y la mesura. Llegamos hasta allá, perfecto, llegamos hasta allá. Un ejemplo que no es político, pero como mi señora trabaja mucho en belleza, en salones de belleza, y ha creado sus propios artículos. ¿Por qué, por ejemplo, muchos grandes salones de belleza van a Cuba? Porque buscando un remedio, un fármaco que termina con la alopecia, con la calvicie, con la pelada. Por eso yo salgo con gorro, que yo estoy medio pelado ya. Bueno, y se van a Cuba. Yo no uso gorro y muestro mi calvicie orgulloso yo no me pongo gorro. No, es un introyecto que tengo, parece, un convencionalismo que no he podido superar, una prevención. Un remedio para la pelada, ya. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en Cuba, como no es un país católico, se hacen muchos experimentos con los fetos. Y el feto tiene una gran cantidad de nutrientes, que de ahí hay muchos, desde todas partes del mundo, que van a buscar y comprar fetos. Porque la mayoría de los grandes remedios, fármacos, contra la alopecia que se venden en Estados Unidos y España, Sudamérica no tanto, porque nos quedan ciertas barreras religiosas, son sobre la base de fetos. Bueno, esto si lo extrapolamos a la inteligencia artificial, quizás ¿dónde vamos a llegar? Yo creo que aquí estamos en el siglo en que se va a romper, en este siglo, puede que yo no esté ya en esta tierra, pero se va a romper vamos a correr o derrumbar la empalizada o el cerco de la sensatez para llegar hasta donde la ciencia nos diga. Y yo creo que toda ciencia debiera ir a la par con una mínima escala valórica. Porque lo contrario, esto se nos puede escapar. Ya hay algunos científicos que han dicho que puede producirse un monstruo tipo Frankenstein que el hombre pueda no controlar. Mira, a mí me llama la atención dos cosas, de la que tú espera un poquito. Dos cosas. Bueno, yo no sé por qué, porque tú haces una afirmación temeraria esta de que en Cuba exportan fetos. Me parece temerario y delicado además afirmarlo. Bueno, yo no diría que Cuba es el único país, pero es verdad que se pasa. El tema de la calvicie. ¿Cómo lo sacan? Es más pelado en Estados Unidos que en el resto del planeta. Entonces, a lo mejor un país tan rico como eso, pero me parece grave. Que hay mucha cantidad de gente también. Sensible y delicado el que se afirme eso, pero puede ser, a no ser en la investigación científica. Ojo, es el caso más cercano que yo conozco de buena fuente. Deben haber otros países también que lo hacen en el África. Ese es un tema. A mí no me interesa defender una postura u otra, sino que la certeza de la información, a eso me refiero.
Pero así como el uso del ser humano se ha hecho, y de ahí nace justamente el trasplante de órganos. Y hoy Sí, pues. día tenemos en nuestro vecino país a un candidato que quiere normalizar el comercio de órganos, pues. Entonces van a salir las bandas a matar gente y a ofrecer riñones, corazones, ojos, orejas, narices. O sea, El problema es uno de los tantos entramos peligros que va a enfrentar nuestra ahí sociedad. entramos al tema del modelo de sociedad que hay, que permite eso, la comercialización in extremis, y aquella otra donde hay una sociedad que basada en ciertos valores, en ciertos principios y en ciertas convicciones, que dicen no, vamos a regular esta cuestión, porque no vamos a permitir que vengan las bandas, ya no van a ser de narcotráfico, ya no ser las bandas especializadas en las camionetas Toyota, ¿es cierto?, para llevarlas a Paraguay o llevarlas fuera de las fronteras de Chile, como ha salido en las noticias. No, van a ser las bandas especializadas en riñones, en ojos, en narices, qué sé yo, en lo que sea. Y es, Y no se van a interesar es en muy los probable. adultos, pero se van a interesar en los niños. Y el tráfico de niños es una realidad mundial. Por lo Sí. tanto, por eso es que te digo que la inteligencia artificial, no digo que sea la panacea. Yo estoy en una fase de exploración, de conocer qué es y cómo se aplica. Y por cierto, tal como tú muy bien precisas, Google me va a entregar 20 versiones distintas según las creencias, los valores o principios o convicciones de cada cual. Pero a lo mejor la inteligencia artificial me entrega algo que yo probablemente yo sé, que me va a decir autor desconocido, que es Ahora, es probablemente probable que la inteligencia la artificial, verdad absoluta es que no hay un autor. No hay un autor, a eso me refiero. No hay alguien que se pueda atribuir, como tu libro, eh, Humor y Política, ¿no es cierto?, Jorge Abazo. No, no, la pero se Biblia, puede en Google. sale el autor. Voy a preguntarle a mi amigo Gerardo, se puede tomar la punta del cabra en Google y en inteligencia artificial. Yo lo que temo que con este tema Pero de la... ¿sabe lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer. El que tú ahora es un cura jesuita. No, estudió para cura jesuita, se retiró al tercer año porque quería formar familia. Y lo dijo. Quería tener hijos y formó familia. No, no, Independientemente que después se haya no, separado. créeme que yo lo felicito. Bueno, Pero podría ser interesante, sería interesante tenerlo aquí, armamos un panel con él y conversamos sobre el tema. Porque pero también podría encantado, güey. ser, como usted está. Oye, pero el otro tema, pues, mi querido amigo, que Sí, está, encantado. que lo conversé el otro día con mi amigo Claudio. Hoy el tema de los extraterrestres, ¿no habrán ellos traído la Biblia y la dejaron acá? No, yo la verdad es que en ese tema no me meto mucho porque eh, es como sucede un en una fenómeno vez, similar a los libros de autoayuda. Hay que separar muy bien la paja del trigo. Entonces, yo no dudo oye, que no te haya vayan a, no te vida, que hayan exoplanetas, que haya vida en el universo, porque el universo es demasiado amplio, tan amplio que ahora se está hablando de multiversos. Y yo soy de la época en que estudiábamos que el universo era uno solo. El universo no solamente es uno solo, son muchos, son miles, y más aún se sí. está expandiendo. Esto es un fenómeno exquisito para pensarlo desde el punto de vista de la imaginación, más allá si uno crea en Dios o no crea Pero, en Dios. Lo que pero, no, pasa, pero, querido amigo, podemos concluir, por lo menos suponer, así en forma lógica, con la pequeña línea de neuronas que uno tiene, podemos decir, no estamos solos en el universo. yo estoy de acuerdo. Lo que Ya. pasa es que en este mundo de Si la partimos de ahí, ufología, en pero este si mundo de la partimos de ahí, quiere ufología decir hay mucho... que no estamos solos, te quiere decir que existen los extraterrestres. Sí, bueno, se lo pregunté a Mario Muy, y que va a ser eh, uno de mis entrevistados en YouTube. Aprovecho de hacerle propaganda a mi YouTube. Se van al rincón de Ya. Jorge Abasolo. Va a estar Mario Muy
eh, Premio Nacional de Astronomía, que ayudó a, Explique a quién dos es Mario norteamericanos. Amoy. Oiga, ¿Ah? explique quién es Mario Amoy. Mario Explique Muy quién es es él. un ¿Quién es Mario Amoy? Yo astrónomo sé quién es, pero chileno, explíquele. es un gran astrónomo chileno que recibió, bueno, por eso que es grande como astrónomo. Ya, para mí, ya estudiar astronomía, todos los astrónomos me merecen respeto. Uno por la humildad, ¿no? No hay cosa más grata que entrevistar a un astrónomo. Será porque ven lo poca cosa que somos ante la majestuosidad del universo. Pero Mario Muy ganó el Premio Nacional de Astronomía y ayudó con un descubrimiento que hizo, que no me acuerdo en este instante cuál es, para que dos norteamericanos ganaran el Premio Nobel de Física. E hijo del diputado Amuy, ¿se acuerda? Sí, 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 por eso sí, yo tengo claro quién es, pero te iba a preguntar. El hijo Oye, pero de ese diputado que podría fue, ser también otro, otro personaje que podemos incorporar a la conversación, porque uno, por lo menos uno hace preguntas incómodas y una persona más ilustrada podría perfectamente, si no responder, darnos pistas, digamos, de lo que son las no, cosas, porque Mario, como todo astrónomo, es muy humilde y él dice que está más cuajado de incerteza que certeza. Pero dice que este siglo, eso quería, a eso quería ir, porque seguramente le voy a hacer una pregunta, me voy a repetir con algunas preguntas porque esto fue para diario y ahora va para YouTube. Él dice que en este siglo XXI vamos a salir de la duda real si hay vida en el universo que no sea solamente la Tierra, o sea que hay vida extraterrestre. Ahora yo le pregunté cuál es su intuición, me dice que sí, porque si uno hace una ecuación matemática, por simple que sea, es tan grande la, la majestuosidad de este universo y ahora que existe el multiverso, que aún el resultado matemático más negativo da la posibilidad que haya vida, muchas vidas en otras partes. Además que bueno, pensemos, pensemos que yo, el telescopio más sensible, ni siquiera el de Monte Palomar, que ya está superado, que van a estar en Chile, entre paréntesis, el telescopio más sensible del mundo podría captar el 4% del universo. bueno, es lo que dice la Biblia en su primer párrafo, y Dios creó la tierra. Y como usted ni yo somos dioses, ni tampoco somos dueños del tiempo, ni aunque nos imaginemos una fracción de segundo de un año luz, no podemos extender más el programa. Se nos haya cagado hasta aquí. Entonces queda el desafío, mi querido Jorge, de dos temas. Invitemos a ese amigo que quiso ser y no fue. Quiso ser sacerdote y no fue, pero quiso ser padre y lo fue. Y esa sería una interesante conversación. Pero mi estimado Claro, pero amigo, encantado. muchas gracias. Quedáramos para los próximos 15 días, nos volvemos a encontrar. Y aquí cerramos. Me despido, Muchas Jorge, gracias. me despido, don Claudio, me despido de nuestra audiencia. Y Gracias, esta Claudio. fue una ciudadana semanal. Hasta el próximo sábado.